Existe una verdad extremadamente incómoda que casi nadie quiere aceptar. Una verdad silenciosa que está presente en millones de vidas todos los días, escondida detrás de rutinas normales, conversaciones normales y decisiones aparentemente pequeñas. La mayoría de las personas no vive realmente. Solo repite. Repite horarios. Repite hábitos. Repite pensamientos. Repite emociones. Repite semanas enteras sin darse cuenta. Y lo más peligroso es que este proceso es tan gradual que parece normal. Te despiertas. Miras el teléfono. Piensas en obligaciones. Haces lo mismo que ayer. Buscas pequeñas distracciones para sentir alivio temporal. Te dices que pronto cambiarás algo. Y luego el día termina. Después la semana. Después el mes. Después el año. Y lentamente, sin darte cuenta, tu vida se convierte en una repetición automática. Pero aquí está la parte más oscura de todo esto. La repetición constante no solo controla tus acciones. Empieza a controlar tu identidad. Porque aquello que haces repetidamente empieza a sentirse como quien eres. Y en ese momento el cambio se vuelve mucho más difícil. Porque ya no estás luchando contra hábitos. Estás luchando contra una versión completa de ti mismo que fue construida lentamente durante años. Y esto explica por qué tantas personas sienten que están atrapadas. No necesariamente porque su situación sea imposible, sino porque su mente se acostumbró a ella. El cerebro humano ama lo familiar. Incluso cuando lo familiar es doloroso. Incluso cuando lo familiar destruye potencial. Incluso cuando lo familiar produce frustración constante. Porque para el cerebro, familiar significa seguro. Y aquí aparece uno de los mayores problemas de la vida moderna. La mayoría de las personas no está construyendo su vida conscientemente. Está reaccionando automáticamente a estímulos constantes. Notificaciones. Redes sociales. Opiniones. Miedo. Estrés. Ansiedad. Comparación. Todo el tiempo. Y cuando vives reaccionando constantemente, pierdes algo extremadamente importante: dirección. Empiezas a vivir según lo urgente, no según lo importante. Respondes problemas inmediatos, pero nunca construyes algo más grande. Y esto crea una sensación silenciosa de vacío. Porque en el fondo sabes que estás ocupado, pero no necesariamente avanzando. Y esa diferencia cambia todo. Estar ocupado no significa crecer. Moverte no significa progresar. Hacer muchas cosas no significa acercarte a la vida que realmente quieres. Pero la mayoría nunca se detiene a pensar en esto. Porque detenerse sería incómodo. Sería enfrentar preguntas difíciles. ¿Estoy viviendo de forma consciente o automática? ¿Estoy construyendo algo o simplemente sobreviviendo? ¿Estoy usando mi tiempo o solo consumiéndolo? Y aquí está la razón por la que muchas personas evitan estas preguntas. Porque saben que la respuesta podría obligarlas a cambiar. Y el cambio da miedo. No porque sea imposible, sino porque destruye identidad antigua. Te obliga a abandonar versiones conocidas de ti mismo. Te obliga a aceptar que algunos hábitos, amistades, rutinas o comportamientos ya no encajan con la persona que quieres ser. Y eso genera conflicto interno. Porque una parte de ti quiere crecer. Pero otra parte quiere quedarse donde todo es conocido y predecible. Y esa batalla ocurre dentro de millones de personas todos los días. La mayoría pierde esa batalla lentamente. No en un gran momento dramático, sino en pequeñas decisiones repetidas. 5 minutos más de distracción. Otro día sin empezar. Otra excusa.
Otra promesa rota contigo mismo. Y aunque cada momento parece insignificante, la acumulación cambia completamente una vida. Porque la vida no cambia por momentos aislados. Cambia por repetición. La repetición crea hábitos. Los hábitos crean identidad. Y la identidad crea destino. Por eso las pequeñas acciones importan mucho más de lo que parecen. La mayoría subestima el impacto de lo diario. Piensan que cambiar requiere algo extremo. Pero normalmente el cambio comienza en cosas pequeñas. La forma en la que hablas contigo mismo. La forma en la que usas una hora libre. La forma en la que reaccionas al cansancio. La forma en la que respondes al miedo. Cada pequeña decisión fortalece una versión específica de ti. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas personas están adictas a la distracción. No porque sean débiles, sino porque la distracción funciona como anestesia emocional. Te ayuda a no pensar demasiado. Te ayuda a escapar temporalmente de ansiedad, frustración o inseguridad. Por eso es tan fácil perder horas consumiendo contenido sin sentido. Tu cerebro no siempre busca entretenimiento. Muchas veces busca escape. Pero el problema es que el escape constante destruye claridad mental. Y sin claridad, es imposible construir una vida diferente. Porque no puedes crear enfoque profundo mientras tu atención está fragmentada todo el tiempo. Y la atención es probablemente el recurso más valioso del mundo moderno. Todo compite por ella. Empresas. Aplicaciones. Redes sociales. Publicidad. Todo quiere mantenerte distraído el mayor tiempo posible. Porque una persona distraída es más fácil de controlar. Más fácil de influenciar. Más fácil de mantener consumiendo. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque mientras consumes constantemente la vida de otros, dejas de construir la tuya. Y lentamente empiezas a sentir una desconexión extraña. Ves progreso en otras personas, pero no en ti mismo. Ves movimiento, éxito, dinero, disciplina, transformación, pero desde afuera. Como espectador. Y aquí aparece una sensación peligrosa, impotencia. Empiezas a creer que otros pueden cambiar, pero tú no. Empiezas a pensar que otras personas tienen algo especial. Más talento. Más suerte. Más disciplina. Más oportunidades. Pero normalmente no es verdad. La diferencia principal es que algunas personas aprendieron a controlar su atención y sus hábitos antes de que esos hábitos destruyeran completamente su potencial. Aprendieron algo muy importante. La vida se construye desde adentro hacia afuera. Primero cambian pensamientos. Después decisiones. Después hábitos. Después resultados. La mayoría intenta hacerlo al revés. Quiere resultados inmediatos sin transformación interna. Quiere éxito externo manteniendo exactamente la misma mentalidad que creó su situación actual. Y eso no funciona. Porque cada resultado externo es reflejo de patrones internos repetidos durante mucho tiempo. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar. Tu vida actual probablemente es el resultado acumulado de decisiones automáticas repetidas durante años. No de una sola decisión gigante. No de un solo error. Sino de pequeñas acciones repetidas constantemente. Y aunque eso parece duro, también significa algo positivo. Porque si pequeñas decisiones crearon tu situación actual, pequeñas decisiones también pueden cambiarla. Pero para eso necesitas conciencia. Necesitas empezar a observarte. Observar cómo piensas. Cómo reaccionas. Cómo usas tiempo. Cómo manejas emociones. Porque la mayoría vive tan rápido y distraída que nunca se observa realmente.
Y sin observación no existe cambio consciente. Solo repetición automática. Pero aquí aparece otro problema. La mayoría quiere transformación sin incomodidad. Quiere crecimiento sin sacrificio. Quiere disciplina sin esfuerzo. Quiere éxito sin incertidumbre. Pero eso no existe. Toda transformación real tiene un costo psicológico. Porque crecer significa abandonar comodidad antigua. Y el cerebro interpreta eso como amenaza. Por eso al principio cambiar se siente extraño. Inestable. Difícil. Tu mente intenta llevarte de regreso a patrones conocidos. Y muchas personas interpretan esa resistencia como señal de que algo está mal. Pero en realidad significa lo contrario. Significa que estás rompiendo automatismos antiguos. Y eso siempre genera tensión al principio. Piensa en cualquier hábito destructivo. Procrastinación. Distracción. Impulsividad. Consumo excesivo. Todos funcionan igual. Ofrecen alivio inmediato. Pero generan consecuencias lentas. Y aquí está el problema. El cerebro humano prioriza recompensas inmediatas mucho más que consecuencias futuras. Por eso muchas personas saben exactamente qué deberían hacer, pero aún así hacen lo contrario. Porque conocimiento no garantiza acción. La acción depende de identidad, emociones, hábitos y entorno. Y si no cambias eso, nada cambia realmente. Puedes escuchar 1000 videos motivacionales. Puedes leer libros. Puedes inspirarte temporalmente. Pero si vuelves al mismo entorno mental y a las mismas rutinas automáticas, eventualmente regresarás al mismo punto. Y aquí aparece una diferencia clave entre personas que cambian y personas que no. Las personas que cambian entienden que motivación es temporal. Por eso construyen sistemas, rutinas, ambientes, estructuras que facilitan comportamiento correcto incluso cuando no tienen ganas. Y esto es extremadamente importante. Porque la mayoría espera sentirse motivada constantemente. Pero la motivación desaparece rápido. La disciplina sostenida normalmente nace de estructura, no emoción. Y esto cambia completamente el juego. Porque dejas de depender de estados emocionales inestables. Empiezas a depender de hábitos sólidos. Y los hábitos son poderosos porque reducen resistencia mental. Lo que al principio requiere esfuerzo enorme, después se vuelve automático. Pero llegar ahí requiere atravesar una fase incómoda donde todo parece difícil. Y aquí es donde casi todos abandonan. La fase donde no hay resultados visibles. La fase donde todavía eres tentado por hábitos antiguos. La fase donde dudas de ti mismo. Pero si continúas, algo increíble ocurre. Tu identidad empieza a cambiar. Ya no te fuerzas tanto. Empiezas a actuar diferente naturalmente. Porque tu mente se adapta a repetición. Y eso significa que literalmente puedes reconstruirte. Pero la mayoría nunca permanece suficiente tiempo para ver esta transformación. Abandona demasiado pronto. Y luego usa ese abandono como prueba de que no puede cambiar. Cuando en realidad solo dejó el proceso antes de tiempo. Y esto nos lleva a otra verdad oscura. Muchas personas están esperando sentirse listas para vivir la vida que quieren. Pero probablemente nunca se sentirán completamente listas. Porque la seguridad absoluta no existe. Siempre habrá dudas. Siempre habrá miedo. Siempre habrá incertidumbre. Las personas que construyen vidas diferentes no eliminan miedo primero. Actúan junto con el miedo. Y esa diferencia cambia todo. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, tu identidad se fortalece. Empiezas a demostrarte que puedes confiar en ti mismo.
Y esa confianza es una de las cosas más valiosas que puedes construir. Porque cuando confías en ti, tomas más riesgos inteligentes. Aprovechas más oportunidades. Toleras más incomodidad. Y eso acelera crecimiento. Pero aquí está el detalle importante. La confianza no aparece pensando. Aparece actuando. La mayoría piensa demasiado y actúa muy poco. Analiza. Planea. Imagina. Consume información. Pero no ejecuta consistentemente. Y sin ejecución, nada cambia. Porque potencial sin acción sigue siendo potencial desperdiciado. Y el mundo está lleno de personas inteligentes atrapadas en vidas pequeñas porque nunca actuaron suficiente tiempo seguido. Y esto es triste. Porque muchas veces no necesitaban más talento. Solo necesitaban continuidad. Pero continuidad requiere paciencia. Y paciencia requiere visión. Necesitas entender que los resultados más importantes de la vida son lentos. Muy lentos al principio. Pero exponenciales después. La mayoría abandona en fase lineal. Nunca llega a fase exponencial. Nunca llega al punto donde hábitos empiezan a multiplicarse. Donde habilidades generan oportunidades. Donde disciplina produce libertad. Donde enfoque crea resultados enormes. Y por eso tantas personas viven convencidas de que cambiar es imposible. No porque realmente lo sea, sino porque nunca permanecieron suficiente tiempo en el proceso correcto. Y aquí está probablemente la verdad más importante de todas. Tu vida futura está siendo creada ahora mismo. No mañana. No el próximo año. Ahora. Con lo que repites diariamente. Con lo que toleras. Con lo que consumes. Con lo que decides ignorar. Con lo que haces cuando nadie te observa. Todo eso está construyendo lentamente tu destino. Y aunque eso puede parecer intimidante, también significa algo poderoso. Todavía tienes tiempo para cambiar dirección. Todavía puedes romper automatismos. Todavía puedes recuperar atención. Todavía puedes construir disciplina. Todavía puedes crear una identidad diferente. Pero no ocurrirá accidentalmente. Ocurrirá cuando decidas conscientemente dejar de vivir en piloto automático. Porque la mayoría vive dormida mentalmente toda su vida. Y solo unas pocas personas despiertan realmente antes de que sea demasiado tarde.